internalizado. Ese es el resumen, como es digamos, un metabolismo. Y hay transportadores, ¿no? Tiene un transportador, la transcobalamina 1, que son las cobalofilinas que llamamos, que son conocidas como la aptocorrina o la proteína R, y la transcobalamina 2, que es el transportador específico, el 3. Acá un esquema de cómo es el metabolismo de la vitamina B12. Como ya les había indicado, primero se van a separar las cobalaminas D por acción de la saliva, se va a separar y se va a unir a la proteína R. Después atraviesa el estómago y por acción de los jugos pancreáticos se va a separar de esta proteína R y se va a unir al factor intrínseco. Después va a viajar hasta el ilio, donde va a ser, es transportada por la transcobalamina 2 y ahí va a ser internalizada para ser utilizada en diferentes procesos del metabolismo. Entonces acá a este lado podemos ver cuáles pueden ser las causas potenciales de una deficiencia de vitamina B12. En la A dice deficiencias nutricionales, ¿no? En la B, problemas gástricos, dice, ¿no? Que puede haber en la disociación de la comida de la cobalamina. En la C, deficiencia del factor intrínseco, y es la causa más frecuente. Y es la gastritis atrófica, ¿no? Ya no producen factor intrínseco, ya no se puede absorber la vitamina B12. En la D, dice ya problemas a nivel del intestino delgado. Puede ser que haya, por ejemplo, problemas en el páncreas, una pancreatitis, podría ser, ¿no? Una insuficiencia pancreática. A nivel también del intestino hay un parásito que produce deficiencia de vitamina B12, que es el Diphlobrotum latum, que está en los, ¿han escuchado hablar? Sí, en los pescados, en los mariscos está. Es otra causa de deficiencia. La otra, ya que haya, digamos, desórdenes en los transportadores de la vitamina B12, van a ser los menos frecuentes, ¿no? Ahora, ¿en qué procesos interviene la vitamina B12? Vamos a ver, en la conversión de la homocisteína a metionina. Acá, esto para que entiendan por qué en la anemia megaloblástica se produce pancitopenia. ¿En la anemia ferropénica hay pancitopenia? No, ¿por qué el hierro en qué interviene? Solamente en la síntesis de la hemoglobina. ¿Y por qué en la anemia megaloblástica en ese paciente había pancitopenia? Es la causa más frecuente probablemente pancitopenia, la deficiencia o la anemia megaloblástica. Es por eso, ¿no? A ver, acá qué podemos ver. Acá para la síntesis del ADN, ¿qué se necesita? El ácido fólico va a ser convertido en su proceso de metabolización en 5-metiltetrahidrofolato. Acá pueden ver que para que se convierta en tetrahidrofolato, ¿qué necesita? De la vitamina B12, ¿no? Metilcobalamina necesita. Ahí ya vemos que las dos interacciones. Después va a ser transformada en el 5,10 metiltetrahidrofolato y va a actuar como una coenzima, digamos, para la conversión del desoxirubdilato en desoxitimidilato y posteriormente en la síntesis del ADN. Entonces, si no va a haber vitamina B12 o ácido fólico, va a haber una alteración en la síntesis del ADN, ¿no es cierto? La otra cosa, que la vitamina B12 y el ácido fólico intervienen en la conversión de la homocisteína en metionina. Entonces, como no se va a poder convertir la homocisteína en metionina, se va a incrementar la homocisteína y eso se llama hiperhomocisteína. ¿Y han escuchado qué implicancias tiene la homocisteína? ¿Qué produce si se acumula la homocisteína? Produce trombosis, problemas cardiovasculares. Entonces, esa es la razón por la que, como hay una alteración en la síntesis del ADN, se va a alterar la síntesis a nivel de la médula ósea, ¿no? De las células, no solo de las células de la médula ósea, sino también de la piel. El otro proceso en el que interviene
es en la conversión de la metilmalonilcoenzima A en succinilcoenzima A, la vitamina B2. Entonces, cuando hay deficiencia, se va a acumular el ácido metilmalónico y entonces eso vamos a poder dosar para hacer diagnóstico de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Entonces, en conclusión, la vitamina B12 y el ácido fólico van a producir, la deficiencia va a producir un incremento de la homocisteína de ambos. Entonces, el dosar homocisteína no les va a poder ayudar a hacer una diferencia en la deficiencia de las dos. El SAM, el ácido S-adenosilmetionina, es muy importante para el sistema nervioso central. Participa en reacciones de transmetilación, ¿no? Esto explica por qué hay problemas neurológicos en la deficiencia de vitamina B12. ¿Y qué va a producir esta deficiencia? Desmielinización de los cordones posteriores de la médula ósea, de los nervios periféricos y la corteza cerebral. Esto explica que los pacientes tengan parestesias, pueden tener problemas de demencia, por ejemplo, antes llamaban de la locura megaloblástica, tienen problemas de memoria, inestabilidad para la marcha, pueden tener muchas repercusiones por esto, porque es importante para la síntesis del SAM, la vitamina B12. Aunque parece que el folato también debería afectar la síntesis del SAM, las complicaciones neurológicas son muy raras en el déficit de folato y para fines prácticos solamente la deficiencia de B12 produce problemas neurológicos. Es una manera de diferenciar. Ahora, el ácido fólico también es conocido como ácido tiroiglutámico. Este sí está en los vegetales, el requerimiento es de 50 a 100 microgramos, pero va a incrementar en el embarazo y en la lactancia, ¿no? Una dieta contiene más que suficiente de ácido fólico, de 200 a 400 microgramos por día, y las reservas están en el hígado, en el riñón, en los glóbulos rojos, pero no duran más de 3 meses. ¿En qué casos va a incrementar el requerimiento del ácido fólico? Embarazo. En el embarazo. ¿En qué más? En los pacientes que tienen anemias hemolíticas se consume el ácido fólico. Por eso, si ustedes ven, cuando nosotros tratamos a un paciente con esferocitosis hereditaria, le damos solo ácido fólico. Se consume. ¿En qué otros procesos? En procesos como neoplasias mieloproliferativas crónicas, por ejemplo, donde se está viendo una gran replicación celular. Después, ¿en qué otros procesos? Básicamente en eso, ¿no? Entonces, el ácido fólico en los alimentos está como poliglutamatos, después van a ser reducidos, ¿no?, a tetrahidrofolato para ser utilizados, y su forma activa es el 5,10 metilén-tetrahidrofolato, ¿no? Los derivados activos del tetrahidrofolato, a excepción del ácido folínico, nunca se encuentran en el organismo. El ácido folínico nosotros lo tenemos como medicamento para rescatar el efecto de algunos medicamentos que intervienen en la síntesis del ADN, como el metrotexate. Eso lo usamos en oncología. Entonces, los poliglutamatos, antes de ser absorbidos, primero tienen que ser hidrolizados a monoglutamatos. Se absorben en el hielo proximal por difusión pasiva, y ahí la vitamina C va a favorecer su absorción, pero hay otras que la disminuyen, y esto también es pregunta de examen, porque les vamos a poner un caso clínico. ¿Qué medicamentos inhiben la absorción del ácido fólico? La cicloserina, hipoglucemiantes como la metformina, los barbitúricos que usan ¿para qué se usa? Para las convulsiones, ¿no? Los anticonceptivos orales y el alcohol. En realidad, el alcohol produce por diferentes mecanismos anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. En el intestino, la enzima tetrahidrofolato reductasa transforma el monoglutamato en metilén tetrahidrofolato, que pasa directamente a la circulación. Y el metrotexate, que es un quimioterápico, va a actuar a nivel bloqueando esta enzima. Ese es uno de sus mecanismos. ¿Ya?
Después acá, bueno, este esquema es para ver lo del ácido fólico. Ya decimos que ingresaba al organismo como poliglutamato, después es transformado en monoglutamato y por acción de la enzima de hidrofolato reductasa se va a transformar en metiltetrahidrofolato y va a ser transportado por unidad proteínas o de forma libre a los tejidos, ¿no? Entonces vamos a ver en qué procesos, en qué funciones interviene el ácido fólico. En el catabolismo de la histidina y va a desprender un grupo formímino, ¿no? Eso lo podemos gozar también. Ya habíamos visto que también interviene en la conversión de la homocisteína a metionina y en la síntesis del ADN, ¿no? Igual que la vitamina B12. Entonces, eso para recordar. Acá interviene el ácido fólico en la transformación del piglu ácido glutámico. Entonces, como va a haber deficiencia del tetrahidrofolato, no se va a poder producir esta reacción, entonces se va a acumular el ácido formímino glutámico y eso también se podría dosar para diagnosticar o para diferenciar, pero digamos estos exámenes son bien, no lo suelen hacer los laboratorios, ¿no? Esto es para ver, bueno, lo que ya hemos visto, ya hemos explicado cómo intervienen el ácido fólico y la B12 en la síntesis del ADN. Acá esto es para que vean cómo la homocisteína se transforma en metionina y cómo el SAM, la S-adenosilmetionina, es la que va a intervenir en diferentes funciones de metilación del ADN, del ARN, también habíamos dicho de la síntesis de mielina, por ejemplo, y eso va a explicar las alteraciones que produce. Este es un resumen de todo lo que hemos visto. A ver qué cosa no hemos mencionado acá, ya dijimos todo. Podría ser que la cocción va a alterar digamos el metabolismo, la destrucción sobre todo del ácido fólico, ¿no? El resto creo que ya hemos mencionado todo. Y ahora vamos a pasar de frente a lo que es la anemia megaloblástica. Entonces, la anemia megaloblástica es una anemia donde hay Macrocitos. una alteración en la síntesis del ADN. ¿no? ¿Qué más? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias histopatológicas? Lo que ya les he mencionado, que hay una eritropoyesis ineficaz. Se van a destruir los precursores de los glóbulos rojos en la médula ósea, que son estos. ¿Por qué se llama megaloblástica? Porque vamos a encontrar en la médula ósea todas las células grandes. Estos son precursores, eritroblastos, y están grandes. Su núcleo está como, la cromatina está como entreabierta, hay espacios blancos, eso es porque hay una alteración. Hay una sincronía en la maduración entre el núcleo. El citoplasma está madurando bien, pero el núcleo no. Aquí hay como espacios en la cromatina. Entonces, hay un aumento también del tamaño de los precursores de las 3 series y no, esto está mal, ¿no? Que afecta más al citoplasma, al núcleo. Esas son las consecuencias. Y acá vamos a ver qué digamos, observamos si hacemos una lámina periférica o hacemos una médula. Como hay una alteración en la síntesis del ADN, ¿qué vamos a ver en la lámina periférica? O en el hemograma hay un incremento del volumen corpuscular medio y eso lo evidenciamos con macrobalocitosis. Hay asociado a anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Qué más dijimos? Que hay polisegmentación de los neutrófilos. Es casi característico de la anemia megaloblástica encontrar eso. Más de 5 segmentaciones en el núcleo de los neutrófilos. También hay trombocitopenia, puede ser leve, moderada. Puede haber una reacción leucoeritroblástica porque hay una hematopoiesis extramedular. Puede ser que encontremos también eritroblastos en la sangre periférica. Y en la médula ósea, ¿qué va a haber? Hay un incremento de la celularidad, o sea, muchas células en la médula ósea y que está afectando a las 3 series hematopoyéticas. En la eritropoiesis, ¿qué va a haber? Va a haber ahí una maduración megaloblástica, células grandes, también en la serie de los leucocitos
hay metamielocitos gigantes, hay bandas gigantes, hay polisegmentación de neutrófilos, y los megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas, pueden tener un núcleo con varias lobulaciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver acá, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es, chicos, esto? Hipersegmentación. Es un neutrófilo polisegmentado, ¿no? O hipersegmentado. Este es un macrovalocito. Eso es la sangre periférica. Esto ya es médula, ¿no? Estos son precursores de los glóbulos rojos. Los llamamos eritroblastos en diferentes fases de la maduración, y los vemos grandes, y su cromatina está así con espacios en blanco. Eso es lo que se ve en la anemia megaloblástica. Eso es lo que vemos en la serie. Esto es la serie eritroide, la serie mieloide, o de los precursores de los leucocitos. Están grandes. Acá hay una banda que está grande, acá también. Los mielocitos están grandes, y acá finalmente hay un neutrófilo polisegmentado. También podemos ver acá, este es un megacariocito que está dando origen a las plaquetas. Aquí hay plaquetas, y su núcleo está multilobulado. Esos son los hallazgos que podemos ver en la médula ósea. Pero para diagnosticar anemia megaloblástica no es necesario hacer médula ósea, ¿no? Solamente esto es para que ustedes sepan. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué pasa en una hematopoiesis normal? Las células se encuentran la mayor parte en reposo, ¿no es cierto? En fase G0. Inician la mitosis y rápidamente replican su ADN, ¿verdad? Y se dividen las células y vuelven a la fase de reposo. Pero en la hematopoiesis megaloblástica hay un alargamiento de la fase de síntesis, de la fase ESO. Hace que existan más células intentando duplicar su contenido de ADN. Por eso es que vemos todas las alteraciones que produce una anemia megaloblástica, ¿no? Y estas son las causas. Bueno, esto ya hemos visto, ¿no? Cuáles son las causas de deficiencia de vitamina B12. Y hemos visto, bueno, acá, digamos, mencionadas a nivel del estómago, ya habíamos visto que una de ellas, la más frecuente, es la gastritis atrófica, el uso de antiácidos. Los pacientes que tienen gastrectomías, ahora que se hacen cirugías por cáncer gástrico, los que tienen cirugías bariátricas también hacen deficiencia de hierro, de vitamina B12. Ya habíamos hablado de a nivel del yeyuno, los parásitos, el Diphyllobothrum latum, el SPRU, el exceso, el sobrecrecimiento bacteriano. A nivel del ileum, la enfermedad de Crohn, puede haber que haya tenido resección del ileum, ¿no? Porque puede haber un cáncer en el intestino delgado, o de repente el paciente ha tenido una trombosis mesentérica y le han hecho una resección. Entonces, y bueno, el páncreas, ¿no? Cuando hay una pancreatitis crónica. Ese es el resumen de lo que ya acabamos de ver, las causas que producen anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Y como ya habíamos dicho, lo más frecuente en nuestro país es la gastritis atrófica, pero en otros países, en Europa, Estados Unidos, es la anemia perniciosa, ¿no? Acá algo que no he mencionado, que también alguna vez les hemos preguntado, es la exposición al óxido nitroso. ¿En qué se usa el óxido nitroso? Sí, muy bien. En sedación, los anestesiólogos usan, ¿no? Y eso puede producir también deficiencia de vitamina B12. Ahora, los folatos, la deficiencia de ácido fólico, esta es la anemia megaloblástica más frecuente. Entonces, tenemos problemas del aporte, ¿no? En los ancianos malnutridos, en el alcoholismo. En el alcoholismo, los alcohólicos pues tienen pobre ingesta de ácido fólico, pero también, ¿cuál es el otro mecanismo? Que inhibe la absorción a nivel intestinal, el alcohol. Cuando hay aumento de los requerimientos de ácido fólico, dijimos en el embarazo, en los prematuros o cuando están en crecimiento. Y estas son las necesidades incrementales de ácido fólico en estas enfermedades, en las hemólisis crónicas, en los síndromes mieloproliferativos, en las neoplasias, en las dermatitis exfoliativas porque pierden piel, ¿no? La mala absorción. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? Ilio distal.
Ah, no. Yeyuno. En el yeyuno se absorbe el ácido Ácido fólico. fólico. La vitamina B12 Y la en el hígado. lista. Entonces, problemas que hay en el intestino delgado, por ejemplo, el escroto, enfermedad de Crohn, los linfomas, el hipotiroidismo también produce deficiencia de ácido fólico, el alcoholismo. Ahora, la utilización defectuosa o alteraciones metabólicas, ¿no? El uso de medicamentos citostáticos, antiepilépticos, ya habíamos dicho, barbitúricos, anticonceptivos, antibióticos, hipoglicemiantes, la vitaminosis C, porque la vitamina C ayuda en la absorción, la intoxicación alcohólica, las hepatopatías crónicas y la carencia de vitamina B12 también se ha visto que puede producir deficiencia de ácido fólico. Ahora, la fisiopatología, ya les dije que hay eritropoiesis ineficaz y por eso en el caso que presentamos, el paciente tenía ictericia, hiperbilirrubinemia predominio indirecto, incremento de la LDH que nos hizo pensar en una anemia hemolítica, ¿no? Hay alteración en el recambio de algunas células, sobre todo en células que tienen un alto nivel de recambio como la piel, las mucosas y el epitelio gastrointestinal. Por eso los pacientes tienen diarrea y ese paciente tenía diarrea. El déficit de vitamina B12 o cobalamina y ácido fólico tiene el mismo efecto sobre la hematopoiesis. Disminución de la síntesis del ADN, ambas. Igual. Las manifestaciones clínicas, pues cómo se va a presentar, es de instalación lenta, insidiosa. Va a haber a nivel de epitelial que va a haber glositis atrófica, igual. Pero en esta ocasión, la glositis, la lengua está afranguesada, está roja, no es como en la anemia ferropénica que está media pálida la lengua. Es una diferencia esa. Y hay subictericia, ya hemos explicado por qué. Pueden haber alteraciones neurológicas cuando la deficiencia es de vitamina B12. La degeneración combinada aguda o mielosis folicular, ya hemos dicho qué síntomas puede haber. Pueden haber alteraciones psiquiátricas, hay cuadros depresivos o neuróticos también. El 25 a 35% de los pacientes, o sea, un tercio de los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12 tienen trastornos neurológicos. Por eso, si ustedes han rotado neurología o van a rotar, los neurólogos casi a todos sus pacientes les piden dosaje de vitamina B12. ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente que va a haber de este tipo de alteraciones neurológicas, de parestesias, problemas de memoria, ¿no? Pueden haber hasta alteraciones psiquiátricas. Los psiquiatras también les andan pidiendo a sus pacientes dosaje de vitamina B12. Ahora ya en el hemograma ya hemos visto pues cómo hacemos el diagnóstico. Primero la historia clínica, ¿no? Hay que ver si es un niño, tiene una anemia megaloblástica, tiene 3 años, ¿qué van a pensar? Que la deficiencia es de cuál de ellas. Claro, del ácido fólico, de la B9, ¿no? Porque es un niño. Pero si el paciente tiene 70 años, ¿qué van a pensar? Y encima les dice que tiene parestesias B12, ¿no? Y si les dice que toma metformina, de las dos, hay estudios que eso les hemos preguntado una vez también. Les hemos dado un caso clínico. La metformina, no se sabe exactamente cómo es el mecanismo, pero produce deficiencia también de vitamina B12. Así que a sus mamás que toman metformina tienen que darles suplementos. De ácido fólico sí sabemos porque inhibe la absorción, pero de la B12 no se sabe bien claro cuál es el mecanismo, pero sí produce deficiencia de B12 también. Y si, a ver, por ejemplo, es una, bueno, si está hemolizando, tiene una anemia hemolítica autoinmune, ¿qué van a pensar? ¿Qué cosa de la deficiencia de cuál de ellas sería? B12. No, pues si tiene anemia hemolítica autoinmune. Del ácido fólico, ¿no? Acabamos de decir que hay procesos patológicos en los que se requiere más ácido fólico. Entonces, ahí tienen que darle ácido fólico. Si tiene una pancreatitis crónica y tiene anemia megaloblástica, ¿qué deficiencia será? B12, ¿no?
Entonces ustedes al hacer la historia tienen que preguntar datos. Ahora, entre medicamentos, si les dice que consumen azatioprina o si les dicen que consumen, ¿qué otros medicamentos? Aciclovir, B12, ¿no? B12. Puede ser, hay que preguntar uso de medicamentos. Si consume anticonceptivos orales, ahí está. Ácido fólico, ¿ya? Y si son hepatópatas, los pacientes con hepatopatías crónicas, con cirrosis hepática, ya nosotros ni les pedimos ácido fólico, B12. De frente les damos ácido fólico, porque ellos por diferentes mecanismos tienen deficiencia de ácido fólico. ¿Qué más? Ya preguntaron eso. Ahora, antecedentes médicos o quirúrgicos. Si tiene así un paciente con un cáncer gástrico, le han hecho una gastrectomía total. Sobre todo B12, ¿no? Pero también puede ser B9. También podría ser. Pero ¿y si les dicen que le han hecho una resección de intestino delgado, no sé, por alguna, después tenía un linfoma, no sé, un tumor, ya le encontraron un cáncer, una neoplasia, y ha sido resección del yeyuno, B9, ¿no? Del ilion es lo que es de B2. Tienen que preguntar antecedentes médicos quirúrgicos. Ahora le piden el hemograma, pueden encontrar anemia, leucopenia, trombocitopenia. Puede ser aislado nomás, no tiene que ser todo junto, no tiene que ser pancitopenia. Puede ser que solo haya una citopenia con macrocitosis. Y bueno, obviamente, ¿por qué los reticulocitos están bajos? Claro, muy bien, es una anemia regenerativa, por eso está bajo, ¿no? Hay un problema ahí en la médula ósea para la producción de células hematopoyéticas. Acá es lo que ya hemos repetido miles de veces y les vamos a seguir preguntando. Es lo mismo, esta es una médula de un paciente que tiene anemia megaloblástica y miren cómo es su cromatina. Ya está con unos espacios bien grandes. Todas las células son grandes, por eso se llama megaloblástica. Ahora, ¿qué tendrán que pedir? Pues se pide también un perfil hepático, tienen que hacer diagnóstico diferencial sí o sí con una anemia hemolítica. Puede ser una autoglobina disminuida, LDH incrementada. Y si es una anemia hemolítica autoinmune, ¿qué examen le van a pedir? Muy bien, test de Coombs directo. Entonces siempre le pidan, ¿no? Porque puede ser que también no sea megaloblástica, sino que sea una anemia hemolítica, pero que como está hemolizando, se ha consumido el ácido fólico y su volumen corpuscular sale 130. Tienen que siempre pensar que podría ser una hemólisis. Siempre hay que pedir test de Coombs directo. Salvo que sea un cuadro así claro, pues que tenga parestesias, algún problema neurológico, ¿no? Entonces hay que dosar vitamina B12 y ácido fólico. La vitamina B12 debe estar por debajo de 100, el folato también por debajo de 3, pero es un mejor indicador el folato eritrocitario del eritrocito, pero no tenemos de rutina folato eritrocitario, solo hacemos dosaje de vitamina B12 o ácido fólico. Y el ácido metilmalónico, ¿en qué caso va a estar incrementado? ¿En qué caso está incrementado? ¿A qué te estás dedicando? ¿En qué caso está incrementado el ácido metilmalónico? Estás poniéndote a escribir otras cosas y no prestas atención. ¿En qué caso está incrementado el dosaje del ácido metilmalónico? ¿En cuál de las deficiencias? En la B12, ¿no? ¿Y la homocisteína sérica en qué caso está incrementada? En ambas deficiencias. Hemos dicho que no podemos hacer distinción entre dosaje
o en deficiencia de B12 o ácido fólico, con la homocisteína no se puede. El ácido formimino-glutámico, el FIGLU, en la deficiencia de del ácido fólico, está incrementado, ¿no? El ácido formimino-glutámico. Y este es un esquema donde se puede ver y, digamos, nos puede ayudar a hacer un diagnóstico de deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Si hay una deficiencia de B12, ¿qué vamos a ver? Obviamente la B12 sérica va a estar baja. La holotranscobalamina sérica va a estar disminuida. ¿Qué es la holotranscobalamina sérica? Es la vitamina B12 unida a su transportador, que es la transcobalamina 2. Eso también se puede dosar y va a estar bajo. El ácido fólico puede estar, el folato sérico puede estar normal o aumentado. El folato eritrocitario puede estar normal o disminuido. Ya hemos visto que el ácido metilmalónico en suero o en orina está incrementado, la homocisteína va a estar incrementada y el FIGLU en la orina va a estar normal. Entonces todos estos son indicadores que nos pueden ayudar a diagnosticar deficiencia de vitamina B12. En el caso del ácido fólico, el dosaje de B12 sérica está normal, la transcobalamina o el holotranscobalamina sérica normal, el folato sérico y eritrocitario disminuidos ambos, el ácido metilmalónico normal, la homocisteína va a estar incrementada, como pueden ver en ambos casos, y el FIGLU acá va a estar incrementado en la orina. Entonces, después de eso, hemos hecho ya, digamos, hemos diagnosticado deficiencia de B12. ¿Qué tenemos que hacer? Es determinar la causa, ¿no? Entonces, como sabemos que la causa más frecuente es la deficiencia de factor intrínseco, ¿qué tendremos que pedir? Una endoscopía, ¿no? Y ahí pues se hará una biopsia para ver si hay una gastritis atrófica. Hay que pedir anticuerpos, antifactor intrínseco, anticélulas parietales. Si es que están positivos, se hablará de una anemia perniciosa. También se puede hacer biopsia dependiendo de qué síntomas tenga el paciente, de yeyuno o delirio, ¿no? Viendo cuál, pero tenemos que determinar la causa. Porque igual si no la determinamos, después de unos meses va a regresar otra vez el paciente o nuevamente con anemia. Este test de Schilling es un test que ya no se hace, que se hacía antes, pero que es muy laborioso, que se hace con material radioactivo. Era para ver a qué nivel se está produciendo la alteración de la absorción de la vitamina B12. ¿No? Entonces, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Hay que prevenir las complicaciones, ¿no? De la anemia megaloblástica, insuficiencia cardíaca, las alteraciones neurológicas y psiquiátricas que pueden ser irreversibles y corregir la anemia, leucopenia y trombocitopenia, ¿no? ¿Qué más? Ahora, si es una deficiencia de vitamina B12, pues como en el caso del paciente, les damos 1000 microgramos intramuscular o endovenoso por 2 semanas, luego se pasa a semanal hasta corregir la anemia y finalmente, o sea, una vez por semana hasta que se corrija la anemia, ¿no? Se puede dar también por vía oral, 1000 a 2000 microgramos día. ¿Y cómo podemos ver si está respondiendo el paciente? Le pedimos recuentos reticulocitos entre el 6 al 10º día de que inicia el tratamiento y va a estar alto. Y se va a corregir todo esto en unas 6 a 8 semanas, ¿no? Y dependerá de la causa. Si la causa es una gastritis atrófica, ¿le van a dar por vía oral la vitamina B12? No, porque igual no se va a absorber. Tienen que darle por vía parenteral. ¿En qué caso le podrían dar B12 por vía oral? Deficiencia en la dieta. Claro, si una dieta es deficiente, le pueden dar por vía oral, ¿no? Porque si ha sido gastrectomizado también, de nada nos va a servir darle por vía oral, ¿no? Pero si es un problema de la dieta o de repente tiene el difilobotrum latum y le tratan, entonces ahí también le podrían dar por vía oral, ¿no? Entonces, dependiendo de la causa, pueden usar por vía parenteral o por vía oral la vitamina B12. El ácido fólico se puede dar 1 a 5 miligramos por día por vía oral. Como dice ahí, solo usamos el ácido folínico cuando usamos metotrexato como quimioterápico en otras especialidades y usamos como ampollas, ¿no?
y pues le damos como tratamiento profiláctico en el embarazo y en cuando hay hemólisis. ¿Qué produce en la gestación la deficiencia de ácido fólico? Defectos, ¿no? Del tubo Del tubo neural. neural. Entonces, por eso es que si una mujer planifica tener un embarazo, tiene que consumir previamente, unos meses antes, ácido fólico, ¿no? Por eso se llama profilaxis. Lo otro es el tratamiento. Si la deficiencia es de ácido fólico, igual hay que darles hasta que se normalice la hemoglobina. Ahora vamos a ver lo que es la anemia perniciosa, también llamada anemia de Addison-Werner. Les hemos preguntado la otra vez con ese nombre y todos se preguntaban, ¿y qué anemia era esa? No hicimos ese tema. Es la causa más frecuente de deficiencia de vitamina B12 en el adulto, pero en los países del primer mundo. La edad media de diagnóstico es de 75 años y es una gastritis crónica atrófica autoinmune. Esa es la clave. Es un problema inmunológico, ¿no? Ese es digamos, el sustento histopatológico, que es un problema inmunológico. Es la causa más frecuente de déficit de B12 en los países del primer mundo. Los síntomas clásicos, que son, tienen anemia megaloblástica, hay síntomas de mala absorción y problemas neurológicos, y se ha descrito también una discreta esplenomegalia. Entonces, ¿qué pedimos para diagnosticar anemia perniciosa? Dosaje de B12, la homocisteína, podemos dosar el ácido metilmalónico, y lo que tenemos que buscar son anticuerpos, ¿no? Contra células parietales o contra factor intrínseco para hacer este diagnóstico. Usualmente eso les piden los gastroenterólogos, los hematólogos los pasamos a gastro y ellos les piden todos estos exámenes, ¿no? Para detectar o diagnosticar este problema inmunológico. Estos pacientes tienen un incremento de riesgo de hacer cáncer gástrico. Y también, como es un problema inmunológico, se asocia a otros problemas como hipotiroidismo, también enfermedades como diabetes tipo 1, la tiroiditis, el vitiligo, el acné. O sea, cuando alguien tiene anemia megaloblástica, ustedes podrían pensar que podría ser también una anemia perniciosa si tiene estos antecedentes. Si es un joven y tiene diabetes tipo 1, podrían pensar, he hecho megaloblastosis, buscaré una anemia perniciosa. Ya, esa anemia pues se va a asociar a otros trastornos inmunológicos. Bueno, esto ya no. Hasta ahí nomás, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo está todo claro? Estos temas no son difíciles de anemia.